El aire en el Emperador Dorado olía a dinero viejo, a humo de puro caro y a una arrogancia que se podía palpar. Era un lugar donde las risas no eran de alegría, sino de poder, armas sociales que los ricos esgrimían para recordar a todos los demás su lugar en el mundo. Y esa noche, la diana de todas esas risas era Leo. Oye, camarero, ¿crees que esto es suficiente hielo o tu cerebro congelado no da para más? La voz del joven heredero, Adrián de la Torre, cortó el murmullo de la sala como un cuchillo, seguida por la carcajada estruendosa de sus amigos. Leo, con la bandeja temblándole levemente en las manos, solo asintió con la cabeza, una máscara de servilismo pegada a un rostro que ardía por dentro. Lo siento, señor. Enseguida le traigo otro. No era la primera vez, ni sería la última. Para ellos, él era un mueble más, un sirviente invisible cuya única función era aguantar sus gracias y su desprecio. Pero lo que no sabían, lo que ni en sus más alucinantes sueños de superioridad podrían haber imaginado, era que Leo no era solo un camarero. Era un fantasma en su máquina, un lobo vestido con la piel de un cordero obligado a sonreír. Esa noche, mientras recogía los vasos manchados de sus labios desdeñosos, Leo tomó la decisión final. Iba a robarle al diablo. Iba a vaciar las arcas digitales de la fundación de la Torre, el corazón filantrópico de su imperio, y lo iba a hacer de una manera tan brillante que, cuando se descubriera, no quedaría nada más que un castillo de naipes derrumbándose y un hombre, el poderoso don Ricardo de la Torre, siendo esposado frente a quienes más despreciaban. Esta es la historia de cómo se rieron del camarero, y de cómo esa risa fue el detonante de su propia ruina. Pero para entender la caída, hay que remontarse al principio del ascenso, a la primera gota de veneno que colmó el vaso. Leo había llegado a El Emperador Dorado 6 meses atrás, un estudiante de ciberseguridad con un talento natural para saltarse firewalls y una deuda familiar que le ahogaba. El trabajo era humillante, pero pagaba bien, y le permitía estar cerca de su hermana pequeña, ella, cuya sonrisa era el único motor que le mantenía en pie. Todo cambió la noche en que don Ricardo, el patriarca, decidió celebrar su última adquisición multimillonaria en el club. Leo, asignado a su mesa, fue el blanco de sus chanzas desde el primer momento. Mira, muchacho, en la vida hay dos tipos de personas, los que sirven el whisky y los que lo beben. Asegúrate de servirme el correcto. La risa de su séquito aún le resonaba en los oídos. Pero lo peor vino después. Don Ricardo, en un arranque de falsa generosidad, anunció una donación millonaria de su fundación para ayudar a jóvenes sin recursos. Leo sintió una náusea instantánea. Él había estado investigando, movido por la curiosidad y el rencor. Sabía, por fragmentos de conversaciones y documentos descuidados, que la fundación de la Torre era una fachada elaborada, un laberinto de cuentas en paraísos fiscales y desvíos de fondos que nada tenían que ver con la caridad. Mientras el viejo hablaba de esperanza, Leo solo veía hipocresía. Esa fue la primera chispa. El plan nació lento, meticuloso. Utilizó su acceso al sistema interno del club, una joya de la incompetencia tecnológica de los ricos, para plantar un keylogger en el terminal que don Ricardo usaba ocasionalmente para asuntos urgentes. No fue difícil, la arrogancia les hacía descuidados. Días después, tenía las credenciales del patriarca. La fundación, sin embargo, era una bestia diferente. Firewalls de última generación, encriptación militar y protocolos de seguridad que cambiaban cada 48 horas. Era un desafío que excitaba al hacker que llevaba dentro. Durante semanas, trabajó en las sombras. Creó un señuelo digital, una falsa empresa de catering que envió un correo electrónico con una oferta irresistible para el próximo evento benéfico de la fundación. Dentro del PDF del menú, anidaba un troyano de su propia cosecha, diseñado para mimetizarse con el tráfico legítimo. Cayó. Un clic desde el despacho de la directora financiera, y Leo tenía un pie dentro. Las siguientes noches fueron un torbellino de actividad clandestina. Mientras servía cócteles y aguantaba las burlas de Adrián y sus amigotes, su mente estaba a kilómetros de distancia, navegando por los servidores de la fundación. Descargó todo, transferencias ocultas a cuentas fantasma en las Islas Caimán, facturas falsas por servicios nunca prestados, correspondencia interna que detallaba sobornos a funcionarios públicos y el desvío sistemático de fondos destinados a hospitales y escuelas. Era una montaña de pruebas, suficiente para enviar a don Ricardo y a toda su cúpula directiva a prisión durante décadas. Pero Leo no quería solo eso. Quería poesía. Quería justicia. Y para eso, necesitaba el toque final. Preparó un dossier anónimo,
una obra maestra del periodismo de investigación digital, y lo envió a la Interpol, al Departamento de Hacienda de 3 países diferentes y a un periodista obstinado conocido por destapar casos de corrupción de alto nivel. Programó el envío para que se realizara automáticamente 48 horas después, dándose tiempo para la pieza central de su venganza. Luego, renunció a su trabajo en el club. Dio una excusa cualquiera, una oferta mejor en otra ciudad. Se despidió con la misma sonrisa servil, mientras por dentro rugía de triunfo. Se tomaría un tiempo lejos, con ella, esperando a que el mundo explotara. Y explotó. La noticia fue un terremoto. Imperio de la Torre investigado por megafraude. La filantropía como fachada, el ocaso de un magnate. Los titulares se sucedían día tras día. Leo los seguía desde un pequeño apartamento en la costa, con una extraña mezcla de satisfacción y vacío. La justicia se ponía en marcha, lenta pero imparable. Las pruebas eran tan abrumadoras que las defensas legales multimillonarias de don Ricardo se desmoronaban como arena. Finalmente, llegó el día del arresto. Sería en los juzgados, tras una declaración rutinaria que, todo el mundo lo sabía, sería su perdición. Y aquí es donde volvemos al principio, al instante congelado en el tiempo. El mismo día del arresto, el emperador dorado celebraba, de forma surrealista, una fiesta de despedida para Adrián, que supuestamente se iba a tomar un tiempo en el extranjero para alejarse del foco mediático. Todos sabían que era huida. El club estaba semivacío, la clientela habitual se había esfumado, avergonzada de asociarse con el naufragio. Solo los más cínicos y leales permanecían. Y entre ellos, decidió aparecer Leo. No entró como el camarero humillado. Llevaba un traje sencillo pero elegante, uno que había comprado con sus ahorros. Caminó directamente hacia la mesa de Adrián, que intentaba ahogar sus penas en una botella de whisky de 500 euros. El silencio cayó de golpe. Todos lo reconocieron. «¿Tú? ¿Qué demonios quieres?», espetó Adrián, con los ojos inyectados en sangre. Leo sonrió, una sonrisa tranquila, fría, que no llegaba a sus ojos. «Solo quería ver cómo llevabas tu nuevo estatus, Adrián. Dicen que la caída es más dura cuanto más alto se está». Las risas que antes lo acosaban ahora eran miradas de desconcierto y temor. «¿Vienes a mendigar, a glotearte?», gritó Adrián, levantándose. Pero Leo no se inmutó. Sacó su teléfono móvil y lo colocó sobre la mesa de mármol. En la pantalla, en directo, se veía la entrada principal de los juzgados. La multitud de periodistas, los flashes. Y entonces, sucedió. Las puertas se abrieron y apareció don Ricardo, demacrado, con las manos esposadas a la espalda, flanqueado por 2 agentes de paisano. El poderoso magnate, el hombre que servía el whisky, era ahora solo un reo más. La imagen era tan cruda, tan poderosa, que un hielo recorrió la espina dorsal de todos los presentes en el club. Adrián palideció, mirando la pantalla y luego a Leo, con una comprensión horrorizada dándose forma en su mente. «Fuiste tú», susurró, con una voz que ya no tenía fuerza para la burla. «Todo, fuiste tú». Leo no respondió. Solo mantuvo su sonrisa, recogió su teléfono y dio media vuelta. Caminó hacia la salida, sintiendo sus espaldas arder bajo las miradas de incredulidad, odio y un miedo nuevo, respetuoso. No hubo risas esa vez. Solo un silencio pesado como una losa, el sonido de un mundo que se había volteado del revés. Se habían reído del camarero, y él, con la elegancia silenciosa de un jaque mate, les había robado no solo su dinero sucio, sino su propio futuro, y había vuelto, solo para ser testigo de cómo el millonario que orquestaba su humillación era arrestado, convertido en nada más que un espectáculo patético en una pantalla de móvil. La venganza, al final, era un plato que sabía mejor cuando se servía frío, y Leo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente saciado. El silencio que dejó a sus espaldas al salir de El Emperador Dorado era más dulce que cualquier aplauso. No era el silencio del vacío, sino el de la consternación, el de un orden mundial hecho añicos. Caminó por las calles iluminadas por el amanecer, y por primera vez, el aire de la ciudad no le pesó. No llevaba prisa. Sabía que Adrián y los suyos estaban demasiado conmocionados, demasiado aterrados por las implicaciones de su aparición, como para hacer nada estúpido. Su revelación había sido un arma de precisión, no un acto de bravuconería temeraria. Se subió a su coche, un modelo discreto y sin pretensiones, y condujo hacia las afueras mientras la ciudad despertaba,
ajena al pequeño drama que acababa de desarrollarse en uno de sus santuarios más exclusivos. Durante el trayecto, no pudo evitar recordar el momento exacto en que la idea dejó de ser una fantasía vengativa para convertirse en un plan tangible. No había sido una sola burla, sino la acumulación de cientos de ellas, cada una gota que había erosionado su paciencia. Pero la gota que colmó el vaso tuvo un nombre, el Proyecto Alba. Mientras navegaba por los servidores de la fundación, se topó con una carpeta con ese nombre, escondida bajo capas de encriptación que despertaron su instinto de hacker. Dentro, encontró los planes para un macro complejo de viviendas de lujo en una zona declarada reserva natural. Los fondos, por supuesto, provenían de subvenciones públicas destinadas a la protección medioambiental, desviadas a través de una maraña de sociedades pantano en Panamá. La hipocresía era tan obscena que Leo, sentado en su pequeña habitación, sintió una ira fría y cristalina. Don Ricardo no solo robaba a los pobres, sino que también vendía el futuro del planeta por un puñado de millones más. Aquella noche, mientras servía una botella de Chateau Margaux 1945 a la mesa del magnate, este brindó por el progreso y el desarrollo inteligente. Leo, con la bandera firme, supo que su misión ya no era personal, era casi una obligación moral. Los días siguientes al envío del dossier fueron de una ansiedad extraña. Vigilaba las noticias con la obsesión de un jugador que ha apostado todo su capital a un solo número. Cuando finalmente estalló el escándalo, la satisfacción inicial fue rápidamente reemplazada por la paranoia. ¿Habría dejado algún rastro? ¿Podrían relacionarlo con la desaparición del camarero? Se había cubierto las espaldas con capas de identidades digitales y servidores proxy, pero la sombra de Don Ricardo era larga y sus recursos, a pesar de todo, inmensos. Por eso, el viaje con ella había sido no solo un descanso, sino una necesidad. La había llevado lejos, a un pueblo costero donde el mar borraba los rastros y el wifi era una leyenda. Verla reír, libre de la nube de preocupación que siempre parecía seguirla, fue el bálsamo que necesitaba para convencerse de que había hecho lo correcto. Mientras tanto, en la ciudad, el caso de la torre se convertía en un festín para los medios. El periodista que recibió el dossier, un hombre llamado Tomás Vega de La Voz Imparcial, destripó la trama con una meticulosidad que le valió un Pulitzer. Cada día salía a la luz una nueva pieza del puzzle: los sobornos a concejales para cambiar la calificación del suelo del Proyecto Alba, las facturas falsas de consultoría por millones, las transferencias a cuentas anónimas que terminaban, tras un laberíntico rastro digital, en las cuentas personales de Don Ricardo y su hijo Adrián. La fundación, ese gigante de pies de barro, se desmoronó en cuestión de semanas. Sus sedes fueron allanadas, sus activos congelados. La imagen pública del magnate, tan cuidadosamente construida durante décadas, se hizo añicos, revelando la codicia y la corrupción que había debajo. El día de la declaración en los juzgados fue el punto de no retorno. Leo lo siguió en una pequeña televisión de un bar de carretera, lejos de todo. Vio a Don Ricardo, enfundado en un traje que de repente le quedaba demasiado holgado, caminar con la cabeza gacha entre una marea de periodistas. Ya no era el león, era un ratón acorralado. Las preguntas le llovían como dagas. ¿Se arrepiente, Don Ricardo? ¿Qué opina de que lo llamen el filántropo falso? El viejo no respondía, pero sus ojos, captados en un primer plano brutal, decían todo, eran un pozo de pánico y una ira impotente. Fue en ese instante, viendo cómo las esposas le cerraban las muñecas con un clic metálico que resonó en todo el mundo, cuando Leo supo que tenía que volver. No era suficiente con verlo en una pantalla. Necesitaba respirar el aire de su derrota. Necesitaba ver el miedo en los ojos de quienes se habían reído de él. Y así, condujo de vuelta, directo hacia el corazón de la bestia herida, hacia el emperador dorado. Ahora, de vuelta en el presente de su coche, alejándose del club, la euforia inicial empezaba a sedimentarse, dejando paso a una calma profunda. No era la paz de los justos, sino la del deber cumplido. Sabía que su vida no volvería a ser la misma. Tendría que ser cauteloso, vivir con una identidad nueva, lejos del ojo público. Pero ella estaría a salvo. La deuda familiar, aquel monstruo que lo había perseguido durante años, estaba pagada con creces con el dinero que había sacado de unas cuentas secundarias de la fundación, fondos que él consideraba un impuesto autoimpuesto por servicios de revelación de la verdad. No era un santo, lo sabía. Había traspasado líneas, había cometido delitos, pero lo había hecho en un tablero de juego que estaba amañado desde el principio. Unos meses después,
desde la seguridad de un nuevo país y con una nueva identidad, Leo leyó la sentencia. Don Ricardo fue condenado a 12 años de prisión por malversación, fraude fiscal, corrupción y blanqueo de capitales. Adrián, cómplice necesario en la trama, recibió 5 años. El imperio de la Torre fue desmantelado y sus activos, subastados para resarcir, en la medida de lo posible, a las arcas públicas y a las organizaciones benéficas legítimas que habían sido estafadas. El proyecto Alba fue cancelado y la Tierra, devuelta a su estado natural. Fue un final casi poético. A veces, en las noches tranquilas, Leo recordaba aquella última escena en el club. La condena de Don Ricardo y su hijo resonó como un eco lejano en la nueva vida de Leo. La justicia humana había hecho su trabajo, pero la verdadera transformación ocurrió en los meses siguientes, en los rincones silenciosos de su propia conciencia. La euforia inicial, ese subidón de adrenalina que sintió al ver las esposas en las muñecas del magnate y el terror en los ojos de Adrián, se fue disolviendo como el humo de uno de aquellos puros caros que tantas veces había servido. En su lugar, creció una especie de vacío existencial, una pregunta que se repetía en sus noches de insomnio. ¿Y ahora qué? Había logrado lo imposible. Había derribado a un gigante desde los cimientos, había restaurado una justicia poética y había asegurado el futuro de ella. Su hermana, ajena a los métodos exactos de su hazaña pero no a sus consecuencias, florecía en su nueva vida. La veía estudiar, reír, construir un futuro sin la espada de Damocles de la deuda familiar. Eso debería haber sido suficiente. Y en gran medida, lo era. Pero para Leo, el arquitecto de la ruina ajena, la victoria empezó a saber a cenizas. Se instaló en una ciudad del norte de Europa, gris y ordenada, donde el anonimato era una moneda de cambio corriente. Consiguió un trabajo discreto como administrador de sistemas en una pequeña empresa de logística. Nadie miraba 2 veces al hombre tranquilo y de gestos medidos que llegaba puntual, almorzaba solo y se iba a su casa al terminar su jornada. Era la vida que había anhelado en sus peores momentos en el Emperador Dorado, pero ahora que la tenía, descubría sus costuras. La rutina era una losa. La ausencia de propósito, un desierto. Había pasado de ser un instrumento de venganza a ser un fantasma sin misión. Empezó a seguir, con una mezcla de morbo y remordimiento, las secuelas del caso de la Torre en la prensa digital. Las noticias ya no ocupaban portadas, sino pequeños recuadros en las secciones de economía. La venta de la mansión familiar, las subastas de los yates y los coches de lujo, la disolución final de la fundación. Leyó una entrevista a una anciana cuya asociación para niños con cáncer había sido estafada por la fundación. La esperanza recuperada en sus palabras le golpeó con más fuerza que cualquier sentencia judicial. También vio una foto borrosa de Adrián, demacrado y con la mirada vacía, entrando en un centro penitenciario de mínima seguridad. Ya no sintió odio, ni siquiera satisfacción. Solo una lástima profunda y amarga. El ciclo de destrucción que él había iniciado había arrasado con todo, y aunque moralmente justificado, la visión de las ruinas le producía una pesadumbre inesperada. Fue entonces cuando comenzó el verdadero robo, el que nadie había previsto, ni siquiera él. Empezó a robarse a sí mismo. Robaba pedazos de su antigua personalidad para mantener la fachada. Robaba sonrisas para sus compañeros de trabajo, robaba interés en conversaciones banales, robaba la pasión que una vez tuvo por los códigos y los algoritmos, ahora reducidos a herramientas para mantener sistemas de inventario. Por las noches, en su apartamento minimalista, se sentaba frente a la pantalla en blanco, no para hackear firewalls, sino para preguntarse quién era Leo, el de antes, el de después. Y no encontraba respuesta. La soledad se volvió su compañera más constante. No podía permitirse intimar con nadie, no podía contar su historia, no podía bajar la guardia. Era un exiliado de su propia vida. A veces, en sus sueños, volvía a el Emperador Dorado. Pero ya no era el camarero humillado ni el vengador triunfante. Era un espectro que vagaba entre las mesas, observando a los nuevos ricos y poderosos, sabiendo que su trono era igual de frágil, que cualquier camarero aparentemente insignificante podía ser el arquitecto de su caída. Esa certeza, que antes era un arma, ahora era una carga. Había mirado al abismo del poder y la corrupción, y el abismo, como advierte Nietzsche, había mirado dentro de él. Un año después de su huida, recibió un correo electrónico en una cuenta encriptada que solo usaba para comunicarse con un puñado de contactos de su vida pasada. Era de Tomás Vega, el periodista. No era una amenaza, ni una investigación. Era un simple mensaje. No sé quién eres,
y no quiero saberlo. Solo quería decirte que, gracias a tu dossier, el proyecto ALBA fue cancelado. Hoy, esa zona es un parque natural protegido. Hay águilas donde iba a haber un campo de golf. A veces, la justicia llega de las manos más inesperadas. Gracias, Leo cerró el portátil y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo imperturbable, gris y eficiente. Pero por primera vez en meses, algo se removió dentro de él. No era euforia, ni siquiera alegría. Era un atisbo de paz. Un fragmento de sentido. No había devuelto el dinero robado, no había curado a los enfermos estafados, pero había salvado un pedazo de mundo. Había dado un futuro a un bosque, a un río, a unas águilas. Su venganza, nacida del rencor más oscuro, había tenido, sin quererlo, una consecuencia pura. No se curó mágicamente. La pesadumbre y la sensación de robo interior no desaparecieron. Pero aquel mensaje fue un punto de inflexión. Comprendió que su vida no podía ser solo la fuga, la ocultación. Tal vez, en la sombra, lejos del brillo ensordecedor de los emperadores dorados de este mundo, podría usar su talento para algo más que para destruir. Tal vez podría proteger, como había protegido aquel bosque. La idea era apenas un brote, frágil y tembloroso, en el yermo de su conciencia. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, soñó con algo distinto a los pasillos del club. Soñó con árboles. Y al despertar, la ciudad gris afuera de su ventana no le pareció tan opresiva. La risa de aquellos que se mofaron de él seguía ahí, en algún rincón de su memoria, pero había perdido su poder. Ya no era el camarero humillado, ni el justiciero clandestino. Era simplemente un hombre que había usado el arma más poderosa, la información, y que ahora, entre las ruinas de su victoria, tenía que aprender a vivir con el eco de su propio estallido. El robo más difícil no había sido el de los datos, sino el de su propia inocencia, y la reconstrucción, entendió, sería la tarea más larga y silenciosa de todas. Pasaron 3 años. La ciudad del norte de Europa había terminado por moldear a Leo, o quizás era el quien se había fundido en su anonimato gris hasta volverse parte del paisaje. Su trabajo era un piloto automático, sus interacciones, protocolos predecibles. La pesadumbre se había instalado como un huésped permanente, un peso sordo y familiar que llevaba a cuestas cada mañana. Ya no pensaba en don Ricardo o en Adrián, eran fantasmas de otra vida, ecos de una guerra que había ganado pero que sentía haber perdido en algún sentido profundo. El correo de Tomás Vega, el periodista, seguía guardado en su bandeja encriptada. A veces lo releía, no por nostalgia, sino como un recordatorio de que su acción, en algún lugar remoto, había tenido una consecuencia tangible y buena. El parque natural con águilas era una mancha de color en el lienzo gris de su existencia. Pero no era suficiente para llenar el vacío. Todo cambió una tarde de lluvia torrencial. Regresaba a su apartamento, empapado y con la mente en blanco, cuando su teléfono seguro vibró con una alerta inusual. Era un mensaje automático de un sistema de rastreo que había configurado hacía una eternidad, en los días febriles de su planificación. Un nombre clave, Serpiente Plateada, había sido activado en una transacción bancaria en Liechtenstein. Serpiente Plateada no era un concepto, era una cuenta. Una de las cuentas fantasma más profundamente enterradas que había descubierto en la fundación de la torre. Una que ni siquiera la investigación judicial más exhaustiva había logrado desenterrar. Era la cuenta de la resurrección, el fondo de emergencia para cuando todo lo demás fallara. Y alguien acababa de mover 1.000.000 de euros. Una descarga de adrenalina, vieja conocida, le recorrió la espalda. No era miedo, era una chispa. La niebla de los últimos años se disipó en un instante. Su mente, oxidada por la monotonía, se puso en marcha con una nitidez aterradora. No era don Ricardo, estaba en una prisión de máxima seguridad. Tampoco Adrián, aún cumpliendo condena. Entonces, ¿quién? Se sentó frente a sus pantallas, en la oscuridad de su salón, y durante las siguientes 48 horas, el hombre gris desapareció. Surgió el fantasma, el lobo, el arquitecto. Sus dedos volaban sobre el teclado, navegando por las cloacas digitales del mundo financiero con una pericia que ni él mismo sabía que aún conservaba. Siguió el rastro del dinero. No era una transferencia directa, por supuesto. Era un baile de criptomonedas, cuentas en paraísos fiscales de nueva generación y transacciones falsas de obras de arte NFT. Un trabajo elegante, limpio. Demasiado limpio para un amateur. Y entonces, en el nodo final de la transacción, encontró un nombre.
Un nombre que le hizo contener la respiración, Valentina de la Torre. La hija menor. La que siempre había estado en segundo plano, la estudiosa, la que supuestamente había roto toda relación con su familia tras el escándalo. La que, según las crónicas de sociedad, vivía en una cabaña en los Alpes, escribiendo poesía. La hipocresía era un árbol genealógico en esa familia, y daba frutos envenenados. Valentina no estaba en una cabaña. Estaba en una suite de un hotel de lujo en Zúrich, y estaba usando los últimos recursos ocultos de la familia no para sobrevivir, sino para reconstruir. El dinero había ido a parar a una startup de biotecnología, una empresa con una fachada legítima pero que, tras una inspección más profunda, tenía vínculos con Cell Companies que alguna vez pertenecieron al imperio de la Torre. No era una huida, era un renacimiento. Una semilla plantada con dinero sucio, lista para florecer lejos del ojo público. Leo se recostó en su silla, la fatiga pesándole como una losa, pero su mente estaba más despierta que nunca. No sintió ira. Sintió una profunda y cansada decepción. El monstruo no había muerto, solo había mudado la piel. La hija, la supuesta diferente, era la heredera no solo del dinero, sino de la arrogancia, de la creencia de que estaban por encima de las reglas. Durante días, libró una batalla interna. ¿Qué hacer? ¿Exponerla? ¿Enviar otro dossier anónimo? Podría hacerlo. Tenía las pruebas. Pero la idea le resultó repulsiva. Sería como repetir una película que ya había visto, un final que ya conocía. La prisión, la ruina, los titulares. Era un ciclo sin fin, y él estaba cansado de ser el verdugo. Una noche, mirando la lluvia resbalar por su ventana, tuvo una idea diferente. Una idea que no era de destrucción, sino de redirección. Si Valentina quería jugar en las sombras, él jugaría a ser la sombra más larga. Utilizando una cadena de identidades digitales imposibles de rastrear, se infiltró en los sistemas de la startup de biotecnología. No para robar, sino para plantar. Creó una serie de documentos falsos, errores minúsculos en informes de laboratorio, desviaciones de presupuesto casi imperceptibles, y una correspondencia interna falsificada con una precisión diabólica que sugería que la startup era, en realidad, un nuevo esquema de lavado de dinero. Luego, usando el perfil de un antiguo y escéptico inversor, filtró esos hallazgos preocupantes a la junta directiva y a los principales accionistas. El efecto fue inmediato y devastador. No hubo arrestos espectaculares, ni titulares en prensa. Hubo una investigación interna discreta pero implacable. Los inversores, asustados, retiraron su capital. La startup, privada de fondos y envuelta en la sospecha, se vino abajo en cuestión de semanas. Valentina no fue a la cárcel. Simplemente perdió todo. Su sueño de resucitar el apellido desde la legitimidad de la ciencia se esfumó, convertido en humo por unos fantasmas digitales que ella nunca podría identificar. Leo no esperó a ver las consecuencias finales. Había hecho lo que necesitaba. No era justicia, no era venganza. Era poda. Había cortado un brote venenoso antes de que creciera lo suficiente como para hacer daño. Y esta vez, no sintió el vacío de después. Sintió una paz extraña, fría y calculada. Había usado su talento no para derribar, sino para contener. Para mantener el equilibrio. Months later, from his grey apartment, he allowed himself a single, brief search. He found a small note in a financial blog, the biotech startup, Auragen had filed for bankruptcy. Its founder, Valentina de la Torre, had disappeared from public life. There were no photos, no drama. Just silence. Leo cerró la pestaña y apagó el monitor. Afuera, la lluvia había cesado y un pálido sol de invierno se filtraba entre las nubes. Respiró hondo. La risa de aquellos que se rieron de él estaba ahora tan lejos que era casi un mito. El camarero ya no existía. El justiciero clandestino también se había retirado. Lo que quedaba era otra cosa, algo sin nombre todavía. Un guardián silencioso en las sombras, un hombre que había aprendido que a veces, la victoria no consiste en ver caer al enemigo, sino en asegurarse de que nunca más pueda levantarse. Y que, para algunos, un anonimato gris y vigilante no era una condena, sino la única paz a la que podían aspirar. El robo final no había sido de datos, ni de dinero, ni de futuros. Había sido de la necesidad de redención. Y en ese hurto, por fin, se sintió libre. La lluvia fina y constante de la ciudad norteña había lavado los colores del mundo, dejando una paleta de grises perennes que a Leo ya no le molestaban. Se habían convertido en su camuflaje,
en el telón de fondo de su nueva y silenciosa existencia. La caída de Valentina de la Torre, orquestada desde la penumbra de su apartamento, no había generado en él la más mínima chispa de triunfalismo. Al contrario, fue la confirmación de una teoría sombría: el monstruo de la arrogancia y la codicia era una hidra. Cortabas una cabeza, y otra, más joven y astuta, emergía de las profundidades del linaje y los fondos de emergencia. Su batalla no había terminado en el emperador dorado, simplemente había evolucionado, transformándose de un asalto frontal en una guerra de desgaste, una vigilancia eterna. La paz que ahora experimentaba era de una naturaleza peculiar. No era la ausencia de conflicto, sino la aceptación de que el conflicto era su estado natural. Ya no luchaba contra la monotonía, sino que la utilizaba como una herramienta más. Su trabajo como administrador de sistemas era la fachada perfecta, un ejercicio de normalidad que le permitía fundirse con el paisaje humano mientras, en un plano paralelo, su mente permanecía alerta, escaneando las frecuencias ocultas del mundo en busca de la más mínima señal de que la serpiente plateada, o cualquier otra bestia financiera similar, volvía a agitarse. Había creado una serie de alertas automatizadas, centinelas digitales que vigilaban patrones, nombres y flujos de dinero asociados al antiguo imperio de la Torre. No era paranoia, era profesión. Pasaron meses. La vida era un bucle predecible: el trabajo, la compra semanal, las noches frente a las pantallas, ya no para asaltar fortalezas digitales, sino para mantener su propio perímetro de seguridad, y de vez en cuando, realizar incursiones de reconocimiento en los territorios pantanosos de las finanzas globales. A veces, recibía noticias de ella. Estaba a punto de graduarse en ingeniería. Había conocido a alguien. Su vida, llena de luz y futuro, era su mayor victoria y su más doloroso recordatorio de la distancia que él mismo había impuesto entre ellos. Cada conversación era un ejercicio de contención, de esconder la profunda soledad bajo un tono de orgullo y alegría sincera, pero teñido de lejanía. Fue en una de esas noches de vigilancia rutinaria cuando una de sus alertas, la más sutil, la que monitoreaba no transacciones, sino la aparición de determinadas palabras clave en foros de inversores de alto riesgo, se activó. La palabra era Auragen Resurgence. Un nombre fantasmal. Un proyecto que él personalmente había enterrado. Alguien estaba intentando resucitar los restos de la startup de biotecnología de Valentina. Su investigación, meticulosa y fría, lo llevó esta vez no a una suite en Zúrich, sino a una oficina modesta en Tallinn, Estonia. Detrás del intento no estaba ningún de la Torre, sino un antiguo director de laboratorio de Auragen, un hombre llamado Carlis Ozols. Ozols, un científico brillante pero con un historial de ética flexible, había logrado huir de las consecuencias del colapso. Lo que era más interesante, había localizado y copiado una parte crucial de la investigación antes de que los servidores fueran intervenidos. Estaba intentando venderla en el mercado negro de propiedad intelectual. Leo observó durante días. Observó las ofertas cifradas, los tratos en criptomonedas, los intentos de Ozols de contactar con conglomerados farmacéuticos sin escrúpulos. Y entonces, vio algo que hizo que el aire se le helara en los pulmones. Uno de los posibles compradores interesados, escondido tras una capa de corporaciones fantasma, tenía un patrón de comportamiento digital, una firma en el código de sus comunicaciones, que Leo reconocía. Era la misma firma, ligeramente evolucionada, que había visto en los sistemas de la fundación de la Torre años atrás. No era Valentina. Era alguien más. Un socio menor, un técnico, alguien que había sobrevivido al naufragio y que ahora operaba por su cuenta, intentando recomprar los despojos del imperio para su propio beneficio. La situación era delicada. No podía simplemente destruir la operación de Ozols. Si lo hacía, el científico, desesperado, podría venderla a cualquier otro, quizás a alguien menos identificable. Tenía que controlar la caída. Tenía que asegurarse de que ese fragmento de Auragen, esa investigación potencialmente valiosa pero mancillada por su origen corrupto, cayera en las manos correctas. O, al menos, en manos que no fueran una amenaza. Fue el desafío más complejo que había emprendido. No se trataba de robar o de sabotear, sino de manipular un resultado. Durante 2 semanas, se convirtió en un titiritero digital. Creó una identidad falsa de representante de una fundación de investigación médica suiza, con una credibilidad impecable. Inició una negociación con Ozols, compitiendo con la oferta del fantasma de la Torre. Al mismo tiempo,
Hackeó los sistemas del fantasma, no para bloquearlo, sino para alimentarlo con información falsa que sembrara dudas sobre la autenticidad de la investigación de Ozols, sugiriendo que había fallos críticos en los datos. La negociación fue una partida de ajedrez a tres bandas jugada en salas de chat encriptadas. Ozols, avaricioso y nervioso. El fantasma, cauteloso y obstinado. Y él, Leo, la supuesta fundación suiza, calmado y con una oferta ligeramente inferior pero con la garantía de legitimidad y un pago inmediato. Finalmente, la presión surtió efecto. La semilla de la duda que Leo plantó en el fantasma creció, haciendo que retirara su oferta en el último momento. Ozols, acorralado y con miedo de perderlo todo, aceptó la oferta de la fundación suiza. La transferencia se realizó. Los datos de investigación pasaron a los servidores seguros de la entidad fantasma creada por Leo. Y entonces, ejecutó la última fase de su plan. Desde la misma fundación suiza, envió todos los datos de la investigación, junto con un histórico que demostraba su origen ilícito y el intento de venta ilegal, a una universidad pública con un prestigioso departamento de bioética. Anónimamente, por supuesto. Donó la investigación. La liberó, limpia de su pasado sucio, para que fuera utilizada con fines legítimos, para el bien común. Cuando todo hubo terminado, Leo borró todos los rastros de su intervención. La fundación suiza dejó de existir. Los canales de comunicación se evaporaron. Ozols, con su dinero, desapareció de la vista. El fantasma de la torre, frustrado, se retiró a su agujero. Y la universidad, desconcertada pero agradecida, se encontró con un regalo caído del cielo digital. Leo no sintió la necesidad de comprobar el destino final de la investigación. Su trabajo estaba hecho. Se levantó de su silla, con el cuerpo dolorido y la mente exhausta, pero con una sensación que no había experimentado en años, quizás nunca, una satisfacción serena y completa. No había ganado. No había vencido. Había solucionado un problema. Había tomado algo envenenado y lo había transformado en algo de valor. Había sido un anticuario del caos, un restaurador de equilibrios. A la mañana siguiente, bajo un sol pálido que se filtraba entre los edificios, caminó hacia su trabajo como cada día. Pero algo era diferente. El gris de la ciudad ya no era una prisión, sino un manto de neutralidad. La rutina ya no era una losa, sino un ritmo tranquilizador. Comprendió que su vida no sería nunca normal, ni feliz en el sentido convencional. Él era el centinela. El hombre que había sido forjado en el fuego del rencor y templado en el hielo del anonimato. Su destino no era ser feliz, sino ser necesario. La risa de aquellos que se rieron del camarero era ahora el motor de un silencio infinitamente más poderoso. Ya no era el eco de una humillación, sino el combustible de una vigilancia perpetua. Ellos se habían reído de su posición, de su aparente insignificancia. Y él, desde su atalaya de sombras y códigos, había demostrado que la verdadera fuerza reside no en el ruido que se hace, sino en el silencio que se impone, no en el poder que se ostenta, sino en la quietud desde la que se observa y, cuando es necesario, se actúa. No hubo un gran final, ni una revelación dramática. Solo un hombre, caminando por una calle gris, aceptando por completo el peso y el privilegio de su particular libertad. El robo final y más profundo no había sido de datos, ni de futuros, ni de redención. Había sido del deseo de un final. Ahora sabía que su historia no terminaría, solo se transformaría, ciclo tras ciclo, en una danza eterna con las sombras que él mismo ayudaba a mantener a raya. Y en esa danza, encontró, por fin, su paz. Una paz gris, silenciosa y vigilante, como la ciudad que ahora, por primera vez, podía llamar hogar.